Bien, volvemos esta vez para hablar un poquito más, a plantear un debate acerca de un concepto que siempre está en disputa, ¿no? Primero la democracia, pero a partir de las últimas elecciones, donde por mayoría el voto popular, muchas de las, digamos, de las representaciones o las fuerzas partidarias que uno podría orientar hacia la derecha, han ganado y tienen un gran apoyo popular, ¿no? Una legitimación que en otros tiempos era impensada. Al respecto, hoy invitamos a dos especialistas, a dos estudiosos del tema, de la cuestión del discurso, de la cultura y de cómo se lonan estas legitimidades en democracia. Por un lado, Florencia del Serano, licenciada en Comunicación Social, actualmente está haciendo una maestría en Ciencia Política. Es docente investigadora de la Universidad Nacional de La Matanza. Buenas tardes, Florencia. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, y por otro lado tenemos a Cristian Secul-Giusti, doctor en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, docente investigador de esa misma casa, ¿sí? Y especialista sobre todo en temas de cultura popular, discursos, ¿sí? Digamos, maneja ahí como un universo muy similar al de Florencia, pero en términos quizás un poco más culturales, pero hay una mezcla, ¿no? Ahí de encuentro en esta noción. Vamos a retomar el tema de este concepto, ¿no? Democracia o de derecha democrática, ¿sí? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Es así? ¿Existe una democracia democrática? ¿Una derecha democrática? Derecha democrática, sí. Bueno, es algo que ha comenzado a discutirse en los últimos tiempos. Es justo decirlo a partir de un artículo de José Nathanson que ha sido rápidamente viralizado. Yo quiero postular la idea, es una pregunta que me sigo haciendo, pero me animo a decir que no existe tal cosa, derecha democrática. A mí me parece que por lo menos podríamos tensionar esa noción. ¿Por qué? Digo, cuando hablamos de democracia, en realidad como significante, sobre el cual hay una puja de sentidos constantes, por lo menos decimos dos cosas, o dos nociones, o dos tipos de definición de democracia. Una es la democracia procedimental. En ese sentido, sí podríamos decir que la derecha puede ser democrática en términos de formas de gobierno, de acceso al gobierno, legitimación mediante los votos. Pero si hablamos en términos de democracia sustantiva, o en términos de democracia esencial, esto sería el gobierno del pueblo, con un principio generativo de igualdad, ahí me parece que se complica un poco más la cosa. No me atrevería a decir que en términos sustantivos la derecha puede ser democrática, porque el sujeto pueblo ahí está un poco desdibujado. La derecha liberal reniega del sujeto pueblo, o por lo menos está más orientada a definir a la democracia en términos procedimentales, delegativos, podríamos decir, como ha dicho en algún momento Guillermo O'Donnell, ¿no? Delegar, que los representantes deleguen el gobierno a los que los representados deleguen el gobierno a los representantes y se conviertan en una especie de espectadores. Sí es cierto que si nos circunscribimos a este tipo de noción, a la democracia delegativa o procedimental, podríamos decir, insisto, sí, es válido, pero no en términos sustantivos, porque la voluntad general es la voluntad de unas mayorías que buscan y que hay que construir en igualdad. No sé qué tiene para decir al respecto sobre el sujeto pueblo y la comunicación en democracia el doctor Secul-Giusti. Bueno, gracias. Buenas tardes, pues yo no me había presentado. Es interesante el tema del concepto de derecha democrática, porque para mí plantea una falacia, en principio, porque me cuesta pensar que la derecha es democrática, en principio. Vamos por ese lado. Y después, la cuestión del discurso que se va instalando y que va generando la idea de que existe una democracia como tal, vamos en términos críticos hacia el macrismo, que el macrismo ejerce una democracia, le da cierta legitimidad más allá del voto, le da la legitimidad dentro del punto discursivo. Y entiendo que termina ganando este ejército de nucleadores de ideas, que es el PRO y que es Cambiemos.
Cambiemos es un gran ejército de generadores de contenidos, pueden ser vacíos o no tanto, pero son generadores de contenidos que van fundando palabras y van robando palabras, de hecho, de otros lados. Por ejemplo, la democracia, que se la apropian de algún modo y que la meten en una caja de supuesta democracia que viene a cambiar o que viene a mejorar las cosas y que viene a hacer lo que hay que hacer y que viene a construir lo que no se pudo construir y que viene a decir la verdad y que se viene a sincerar. Ese estilo de democracia, que aparentemente es una democracia de centro-derecha, que si escuchamos por ahí a los funcionarios de Cambiemos, te dicen, ahora la democracia verdaderamente se está poniendo en pie porque estamos hablando desde el lugar de la gente. Eso a mí me parece que es crítico y falaz. Entonces, no tanto yendo a la profundidad de Flor Galcerano, que es más especialista en la cuestión de democracia, yo por ahí estoy más orientado a la cuestión del discurso, me genera cierta tensión que sectores, inclusive progresistas, que sectores que exceden el lugar de Cambiemos, de la parte conservadora, también denominen como derecha democrática a Cambiemos. Yo creo que me interesa tensionar por ahí, empezar a repensar el modo de denominarlo. Porque en pos de querer enunciar o en pos de querer denominar de algún modo a Cambiemos, muchas veces lo terminamos legitimando cuando pensamos que no. Ahí es donde yo pongo una tensión con la cuestión de derecha democrática. Y siguiendo lo que decía Florencia y lo que dijiste vos, Cecilia, me cuesta pensar en que Cambiemos como estrategia política no postula un pueblo. Yo creo que hay un diseño de pueblo ahí, que tenemos que empezar a repensarlo y a diseñarlo en función de una cuestión de público cautivo, o yo iría un poquito más allá en este pensar en voz alta que estoy haciendo, si no pretenden que esa parte del pueblo, esos ciudadanos, sean clientes inclusive. Yo no sé si no lo conciben como clientes, si no le hablan al pueblo, entre comillas, como si fueran clientes. Y acá lo vinculo directamente con la propia idiosincrasia de Cambiemos, o con la propia idiosincrasia de estirpe neoliberal que puede tener de un modo continental esta política, de proponer al otro como un mero cliente consumidor. Inclusive es ir un poquito más allá de la idea de Néstor García Canclini, que hablaba de ciudadanos y consumidores, ciudadanos, consumidores y clientes. Ahí, en ese núcleo, esta, entre comillas, democracia delegativa, como decía Flor, o por ahí la cáscara de la democracia delegativa, propone una idea de pueblo vinculado más a lo clientelar, al de cliente, al nivel de cliente. Sí. Y esto lo pienso porque ellos se basan mucho en una estrategia publicitaria. Y ahí aparece la idea de engaño, aparece la publicidad engañosa, aparecen los dobles discursos, aparecen las frases cortas, los eslóganes o los eslogans, aparecen términos breves que van impactando y que tienen una lógica muy similar a la publicitaria. Dentro de toda esta maraña de cuestiones que estoy diciendo, siempre parto de un punto. El discurso está totalmente elaborado y premeditado. Entonces, yo creo que si vamos, insisto con esto, si vamos a criticar de algún modo la postulación de democracia que plantea Cambiemos, tenemos que saber bien cómo enunciarla y cómo decirla. Porque a la larga, siempre el que termina riendo es justamente el que prepara el discurso de Cambiemos. Creo que nuestro lugar actual, hoy en día, en este proceso que va a ser largo, es tratar de interpretar y entender a Cambiemos desde una lógica distinta, más allá de decirle que es una derecha democrática. Bien, el punto entonces, ustedes dejan de lado esta noción de que quizás el pueblo que tenemos es conservador y entonces este tipo de lógicas o de interpelaciones de derecha terminan siendo mucho más aceptadas que otras, digo, pensando en otras experiencias donde el punto era la batalla cultural, entonces de algún modo luchar contra esa subjetividad ciudadana, democrática, y en cambio ahora vamos por otra mirada que, como decía quizás Cristian, tenía que ver un poco más con los públicos. Entonces ustedes, digamos, no tienen en cuenta esta cuestión de que quizás nuestro pueblo sea de derecha. Sí, ha encontrado su líder. Sí, puede ser. No me atrevería a desplazar tan fácilmente la noción de públicos por las del pueblo. Digamos, también podríamos decir que los dos principios democráticos son la identidad, por un lado, y la representación.
y que no podemos pensarlos escindidos. El terreno en el que se forja la identidad política es diferente al de la representación, pero la identidad con la representación no se da de manera lineal, no hay una correa de transmisión directa, una identidad preconstituida que luego se convierte en representación, sino que la representación es un proceso que se configura casi de manera sincrónica también, en el momento de la enunciación, junto con la identidad. Y no sé, entonces hay que pensar cómo es que Cambiemos logra, en el momento de forjar esa representación, apelar y construir nuevas identidades. Podríamos preguntar también si se propone configurar un actor histórico respecto de los sectores a los que busca representar o no. O busca lograr conquistas parciales de acuerdo a una lectura del contexto en la que sí intervienen estrategias de marketing y comunicación muy trabajadas. Esto no hay que negarlo, ¿no? Pero no sé si no busca, digamos, desde una perspectiva democrática, y cuando hablamos de sujeto pueblo, nosotros entendemos que hay tradición, que hay historia, que hay identidades muy ancladas y sedimentadas, que nos cuesta pensar que la derecha justamente apele a eso. Hay una mímesis, hablábamos recién con Cristian hace un rato, entre la estética comunicacional que propone la derecha liberal y su forma de generar contenidos y gobierno, ¿no? La fragmentación, la fugacidad, la descontextualización, la indiferenciación, que me parece que en los tiempos de virtualidad les juega muy a su favor, ¿no? Claro, sí, eso es lo que vos en parte estabas diciendo de la cuestión de la historia o de la identidad, digamos, cómo pensar fuerzas neoliberales, o sea, con proyectos neoliberales muy claros, pensarlas sin historia, pensarlas, digamos, cuál es el discurso entonces ahí que tratan de interpelar para darle algún tipo de proyección y sobre todo homogeneidad, porque uno de los puntos para construir pueblos o públicos, por lo menos plantear homogeneidad en la diferencia. Al menos, ¿no? Sí, hay que ver si esto es posible en un proyecto a largo plazo, es decir, ¿puede la derecha gobernar largos años sin historia, sin memoria, con esta durante mucho tiempo, digamos? Tal vez puede generar estrategias por tiempos parciales. De la historia nos va a dar la respuesta, pero me cuesta pensar que durante largos años puedan sostener esta estrategia. Cristian, por ejemplo, hay un programa, ¿no?, en Canal 7 que de alguna manera parece como la nueva ficción, ¿no?, de la era Lombardi a cargo de los medios públicos, y hay una noción, ¿no?, como una deconstrucción, por lo menos del pasado reciente, que justamente también viene con este eslogan, la historia de todos, ¿no? Digamos, ahí hay una construcción de pueblo posible, una configuración, un intento de enunciación de un sujeto político del macrismo. Sí, cuéntame cómo pasó. Exactamente, esa no recordaba el nombre. Sí, me acordé. Es una novela interesante, esa, sobre todo porque es una especie de remake o de vínculo con una versión española que se hizo tras el franquismo. Es el puente entre la transición democrática española y el franquismo. La propuesta política que tuvo en su momento España para lograr generar una historia entre todos o una historia común. Está bueno eso que preguntás porque yo creo que Cambiemos trata de enunciar o de postular un tipo de pueblo o un tipo de ciudadano, si es posible a histórico mejor, si es posible a político mucho mejor. Sabemos que no existe eso, pero te digo cómo lo configura, cómo lo conforma. Y en esa identidad o en esa idea de postulación aparece el lugar de la memoria, que de hecho esto es algo que se viene suponiendo y se viene pensando mucho, qué tipo de memoria puede proponer Cambiemos. Porque ya no sería una memoria de teoría de los demonios, no es una memoria de la reconciliación, sino que es una memoria en conjunto, está todo integrado. ¿Y qué hacer después de los años del kirchnerismo, en el que se trabajó fuertemente entre memoria, verdad y justicia?
dentro de todo ese combo, y digo combo porque es muy McDonald's, cambiemos, dentro de todo ese combo, la noción de discurso y la noción de ciudadanía se postula o se ubica con una noción de reconstrucción, pero siempre en pos de algo más fugaz, algo descomprometido. Es esta lógica, y acá lo venía pensando lo que decía Florencia, es algo que hay que pensarlo y hay que seguirlo. Sabemos que es un proceso largo y que va a llevar tiempo, que lo fugaz no puede durar tanto, que una estrategia como la que propone Durán Barba, la que propone Cambiemos, siempre tiene que ir superándose, porque no puede postular tanto en el tiempo si no tenés tradición o si no tenés vínculos con lo histórico. Sin embargo, son muy sólidos, es muy fuerte. Y yo creo que la potencia discursiva que tiene Cambiemos es que tiene muchas maniobras, tiene muchos niveles de discurso. Yo lo decía en formato de futbolístico, plantea muchos esquemas futbolísticos. Es un director técnico que cuando uno lo criticaba años atrás, le decíamos, bueno, este es un típico director técnico que pone a todo el equipo de fútbol atrás para que no le hagan ningún gol y sobre eso resiste. Y en realidad no sé, me parece que es un equipo de fútbol que avanza cuando tiene que avanzar, que retrocede cuando tiene que retroceder y que a veces te mete un gol con un penal. Pero hoy domina la pelota. Pero hoy domina la pelota sin lugar a dudas. Y yo iría un poco más allá y diría que el rival está un poquito desordenado. No logra enganchar por dónde viene el jugador que puede ser un enganche o el jugador que es delantero. Es que parte de la estrategia es desorientar al rival. Exacto. Justamente. Exacto. Es muy interesante esa idea de desorientación que plantean y de la orientación constante que tiene este grupo, que es grupo mediático, que es grupo político, que es grupo empresarial, que es una corporación. Para mí, lo que tenemos que hacer es no pensar aisladamente estas cuestiones. Vos fíjate que, ustedes fíjense que estoy pensando a Cambiemos y a la lógica continental que puede tener esta política yendo a un programa de televisión, pero también pensándolo en la parte publicitaria. Hay que pensarlo en un tándem, en un combo. No podemos pensarlo aisladamente. No es una casualidad que aparezca este programa que empieza a pensar la memoria en la era Lombardi en Canal 7, ni tampoco es una novedad que aparezca en un programa como Intratables una discusión sobre la otra verdad de la década del 70. Hay que empezar a hilar fino y que si bien lo analizamos muy bien, y esto es algo que yo vengo remarcando hace mucho, nos falta ver cómo empezar a llevar a cabo eso. Cómo empezar a interpretar la lógica de Cambiemos, pero no para analizarla y para decir, pucha, che, van por acá. Bueno, si van por acá, ¿cómo podemos hacer para impedirlo o para desviar la atención? Que eso es algo que hablábamos también con Florencia anteriormente. A la larga, y con esto ya termino, Ceci, a la larga uno comienza a pensar en las estrategias que proponen, en las tácticas que tienen, y siempre utilizo mucho este lenguaje, pero siempre nos falta 5 para el peso. O sea, siempre falta la parte en la que tenemos que lograr destrabar ese discurso. Interpretamos muy bien, cuéntame cómo era, cuéntame cómo fue. Cuéntame cómo fue la novela, lo interpretamos muy bien, pero bueno, y con eso, ¿qué hacemos? Creo que lo que resta pensar ahora es el famoso qué hacer, porque el proceso va a ser largo. ¿Qué hacer? ¿Qué se te ocurre, Flor? ¿Qué se me ocurre? Bueno, yo siguiendo, en realidad no a mí, pero estaba pensando con algunos autores, con Bokenford, por ejemplo. No sé si lo estoy pronunciando bien, porque es alemán, no estudié alemán, así que vamos a improvisar. Es un jurista alemán contemporáneo. Y leyendo un texto de su autoría, que voy a citar textual chiquitito, breve, para poder pujar. La voluntad del pueblo no existe como algo acabado, dice Bokenford. Tiene el carácter de respuesta. El problema es quién puede plantear la pregunta y de qué modo. Entonces, a mí me parece que esta idea de la pregunta, que no hay que abandonar, es una de las claves por las que podríamos cuestionar a la derecha democrática. O a la democracia derecha o este concepto que estamos tensionando, por lo menos. No abandonar la fuerza de la pregunta.
no la soberbia de las respuestas. El gran problema es que también esta derecha intenta neutralizar esas preguntas o deslegitimar algunos actores que intentan formular preguntas para cuestionar a esta lógica gubernamental, ¿no? Entonces el problema es qué preguntas formular, en qué tiempos, y seguir insistiendo con la posibilidad de constituirnos, o cualquier actor dentro del campo popular, constituirse como la posibilidad, darse la posibilidad de formular preguntas que logren impactar. Ahora, ¿de qué modo? No sé, tal vez el doctor en comunicación, Christian Sekulj-Giusti, tiene alguna respuesta para eso. Pensaba también en su artículo que salió publicado hace poquito, ayer creo, en la revista Zoom, sobre la Alianza Cambiemos como una generadora de un timing televisivo y el minuto a minuto, ¿no? Tal vez en ese minuto hay que encontrar el tiempo y la forma de intervenir en esa esfera pública. Sí, es tan rápido el discurso de Cambiemos que no lográs entrarle a la endija. Hay una hendidura que siempre se escapa, y en esta lógica de minuto a minuto que yo decía y que bien recuperaba Florencia, es esa lógica de programa en vivo que tiene Cambiemos, que sobre la marcha cambia de acuerdo al nivel de demanda que tiene o no el usuario, al nivel de demanda que tiene el cliente, pueblo en este caso. Sí, es menester las preguntas. Yo creo que una pregunta como ¿dónde está Santiago Maldonado?, por ejemplo, generó muchísima tensión y generó muchísima complejidad dentro de Cambiemos. Me parece que es la tarea nuestra empezar a hacer las preguntas. Los expone, por lo menos, ¿no? Expone algunas respuestas impactantes. La profundidad de la pregunta, una pregunta sobre la memoria, por ejemplo, es un buen punto de partida para empezar a, por lo menos, fragilizar ese discurso de Cambiemos. Bien, bueno, y también estamos ante el desafío de fuerzas que por lo menos están en contra del neoliberalismo, de las políticas neoliberales, y están totalmente fragmentadas, ¿no? También Sí. está ese problema. Porque la pregunta por la memoria, lo último, brevemente, es interesante porque dentro de la Alianza Cambiemos hay identidades que sí tienen una historia muy fuerte y que se intentan ocluir u ocultar. Por eso la pregunta por la memoria de los actores sociales, políticos, económicos que configuran esa alianza me parece que es interesante. Bueno, les agradezco a los dos haber participado de esta charla. Por favor. Dejamos todas las reflexiones a nuestros televidentes, porque en realidad nos están viendo, así que Por ahí, oyentes ¿no? y televidentes, hola, ¿qué tal? Y vamos con un tema de cierre también para seguir pensando la democracia. En Radio Exa estás escuchando Todos a la Cueva.